Hola, ¿qué tal? Ratillas de laboratorio. Estoy de vuelta aquí para hablar de más libros. Esta semana voy a hablar de Manuel Castells, en concreto de Comunicación y Poder. Bueno, como pueden ver, es un libro bastante gordo, es un tocho bastante denso, que precisamente como su nombre lo indica, se interroga sobre las formas de ejercicio del poder en la era de las comunicaciones globales. Yo solo me centraré en 4 categorías que usa Castells para analizar fenómenos de poder en las redes de comunicación y cómo me han servido para analizar y entender algunas cosas sobre Booktube. Manuel Castells, si no lo saben, es un sociólogo muy importante, catalán, pero que ha vivido muchos años en California y ahora como que parte su tiempo entre California, Oxford y Cataluña. Y bueno, yo creo que es uno de los pensadores claves para entender las transformaciones que está trayendo Internet y las tecnologías de comunicación y de información a todos los ámbitos de la vida política, cultural, económica, etc. De lo primero que habría que hablar sería de la concepción de poder que tiene Castells. Él viene de una tradición, vamos a decir, gramsciana, de Antonio Gramsci, por aquí pongo una imagen de él, que concibe que el poder no es producto de la imposición de una voluntad por la vía violenta, por la vía de la represión, sino que el poder se construye a través del control del discurso hegemónico de una sociedad. Castells dice, y cito, el poder se ejerce fundamentalmente construyendo significados en la mente humana mediante los procesos de comunicación que tienen lugar en las redes multimedia, globales y locales de comunicación de masas, incluida la autocomunicación de masas. Por lo tanto, el ejercicio del poder contemporáneo tiene que ver fundamentalmente con la comunicación, y este es el fenómeno que analiza en este libro. Para Castells hay 4 formas de poder. La primera es el poder de conectar en red. La segunda, el poder de la red, el poder en red o el poder para crear redes. Vamos a ir poco a poco. El poder para conectar en red o networking power se refiere al poder de ciertos agentes sociales para decidir quién participa o no en las redes de comunicación. Sí, tiene que ver con la operación de estás dentro o fuera, inclusión o exclusión. Y aquí podremos analizar todo el fenómeno, por ejemplo, de la brecha digital. Todos aquellos que no tienen acceso a Internet y que no tienen acceso a las redes, básicamente en el siglo XXI están excluidos totalmente de... Para entender un poco más esto, Castells habla de 3 formas de comunicación que se han dado sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no? En primer lugar estaría la comunicación de masas, que es un emisor que transmite mensajes a mucha gente, ¿no? Paradigma de la televisión o de la radio o de la prensa. Luego está, por supuesto, la comunicación interpersonal, que es básicamente de uno a uno o de uno a pequeños grupos. Y él postula que hay una tercera forma que es híbrida, que es propia de esta época, que es lo que él llama autocomunicación de masas. Es decir, que por primera vez cualquier individuo tiene la posibilidad de tener a su alcance los medios para comunicar información de modo personal, sin la mediación de un gran aparato de producción, y al mismo tiempo potencialmente llegar a todo el mundo. Y esta es la lógica en la que se inserta YouTube, ¿no? Cuando hablamos de broadcast yourself. Y por lo tanto de los booktubers. Los booktubers, lo novedoso es que por primera vez los lectores tienen estos medios de autocomunicación de masas que permiten que un lector cualquiera, la recomendación que antes quedaba en su círculo más pequeño de sus amigos, que es el modo como tradicionalmente se han recomendado y circulado en los libros, ahora esto potencialmente tenga un alcance masivo. En segundo nivel está el poder de la red o network power, que este no opera en función de la inclusión o exclusión de la red, sino el poder de establecer los estándares de comunicación, dice Castells. Cuando hablamos de protocolos, lo que estamos hablando finalmente es de los algoritmos, ¿no? ¿Quién decide qué se ve, qué no se ve? Y ahí YouTube tiene el poder. Aquí podemos analizar un asunto que es clave también en mi análisis de YouTube, que son el concepto de affordances. Affordance es como lo que el diseño de la plataforma permite a los usuarios hacer o no hacer. Por ejemplo, subir videos, comentar videos, dar like, dar dislike, suscribirse, comentar. Todas estas affordances o posibilidades o diseños comparten una lógica, que es la lógica de aumentar popularidad, ser más famoso, aumentar el tiempo de permanencia en YouTube
Y esto ya está relacionado con el video que publiqué hace una semana sobre las celebrities y los amateurs en Booktube. Le pongo el link aquí. El tercer modo de poder es el poder en red, o network power. Dice Castells, es la capacidad relacional para imponer la voluntad de un actor sobre la base de su capacidad estructural de comunicación. Esto, en el caso de los booktubers, es clave porque ellos, este es el tipo de poder que han acumulado. Hacia fuera de la comunidad, si ellos hablan de un libro determinado, hacer que ese libro se venda, tiene efecto de poder real. Y por eso, el poder de los booktubers está en disputa. Por un lado, los booktubers mismos, que tienen sus propias agendas, que empezaron haciendo algo amateur y que se empiezan a convertir, se empiezan a profesionalizar. Por otro lado, están las networks que conectan a los youtubers con anunciantes. Y por otro lado, las editoriales, sobre todo del sector infantil y juvenil, que precisamente no pueden hacer lo que los booktubers sí pueden hacer, que es llegar a muchísima gente, precisamente por su poder en red. Un apunte importante de Castells dice: cada red tiene su lógica y no se puede transferir un modo de poder a otro. El poder financiero de Wall Street o de las bolsas, que también funciona como red en la categoría de Castells, no puede, por ejemplo, intervenir directamente sobre el poder militar o político. Y en ese sentido, las editoriales, que tienen todo el gran poder de amplificación de un título, a pesar de que tienen todo ese poder, en este otro no pueden jugar bien. Por eso las editoriales que sacan sus propios canales como de Booktube, pues no funcionan. Pido un aplauso para los albañiles que ya están empezando a hacer ruido otra vez en este pinche canal. No me dejan trabajar a gusto. El cuarto poder, que es el poder para crear redes, que es en algún sentido el poder más radical de Castells. Y aquí muy pocos lo tienen. Castells dice que habría dos modos de ejercer este poder. Es la capacidad para construir redes y programarlas, y por lo tanto serían los programadores, o la capacidad para conectar redes diferentes. La gente que tiene este poder en Booktube es YouTube, es Google, los dueños de la plataforma, que establecen las políticas de uso, establecen los protocolos de comunicación, establecen las APIs, deciden qué se ve y qué no se ve, qué contenidos relacionados se pueden o no, con qué aplicaciones externas se puede compartir el vínculo de modo automatizado, ¿no? Es decir, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Pero, a pesar de que Google es el rey como programador, depende de otros también. Es decir, en las categorías de Castells nadie tiene el poder total. Google depende del sistema financiero internacional porque cotiza en bolsa. Google tiene una tensión constante con los dueños de las infraestructuras. Así se explica por qué compró Motorola. Tiene una posición ambigua respecto a la neutralidad de la red, que es un debate muy importante. Por supuesto, la madre de todas las batallas, que ha sido la tensión que tiene YouTube con los dueños de los derechos de imagen y sonido en su red. Por eso toda la preocupación y la vigilancia extrema por los contenidos con copyright y estas formas como el Content ID y otros sistemas que ha inventado para vigilarnos y para no permitir que nosotros subamos contenido pirata a esta red. En fin, esto a mí me ha ayudado a pensar muchísimo cómo las prácticas de los booktubers están inscritas en unos juegos de poder que son muy complejos, entre el propio poder que ellos acumulan en la medida en que se vuelven agentes poderosos de comunicación y lo que ahora se llama, disculpen la palabra, la odio, influencers, otras agentes con las que tienen relación, sobre todo editoriales, que en virtud de este poder les pasan libros para que los ayuden a promocionarlos o después los convierten en autores para también vender más libros, y la propia plataforma que tiene sus propios intereses, que decide todos los protocolos de comunicación que se usan en la red. En fin, todo el tiempo hay complejísimas negociaciones de poder en estas cosas, y a mí me parece muy importante reflexionarlo, sobre todo a partir de la experiencia de ustedes, y en ese sentido me interesaría mucho que me comentaran abajo pues, qué piensan, qué les parece. Bueno, espero que les haya gustado este video, y si les gustó denle like, recomiéndenlo a sus amigos, amigas, y bueno, nos seguimos viendo.